Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos los que se están conectando ahora a una nueva clase de Historia de Preparación para la PSU. Hoy día nos corresponde la clase número 17, ya estamos en la segunda mitad del siglo XX, con el título y el tema de hoy, que es las transformaciones estructurales. Y tenemos una primera imagen que es bastante representativa de lo que vamos a hablar en la clase de hoy. Dice ahí: la tierra es de quien la trabaja y vivan los campesinos. Porque tiene que ver justamente con una de las transformaciones estructurales más importantes que se produjo en los años 60 y 70 en nuestro país y que provocó una serie de cambios bastante importantes, no solamente en términos económicos, sino que también en términos sociales. Los objetivos de la clase de hoy van a ser bastantes, aunque los vamos a tratar de manera súper general porque el temario de la PSU exige que sea tratado de manera general, por lo tanto no vamos a ahondar en muchos detalles, y tiene que ver con describir los factores que explican el surgimiento del populismo en Chile, que es un contenido que nos quedó pendiente de la clase anterior. Describir el impacto de la Revolución Cubana en el continente americano, caracterizar las etapas de la reforma agraria en Chile, evaluar y comparar los proyectos políticos de la democracia cristiana y de la unidad popular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trabajar el contenido que nos quedó pendiente brevemente y comenzamos con el tema correspondiente a la clase de hoy. Ese tema pendiente entonces era el populismo y esta imagen que nosotros tenemos acá es la portada del periódico El Mercurio, cuando Carlos Ibáñez del Campo asume en su segundo gobierno, que es el que va a ir desde 1952 hasta 1958. Y lo importante es que nosotros entendamos para la PSU es cuáles son los factores que en Chile, bueno, y en general, se generan o hacen posible el surgimiento del populismo como forma de hacer política. Muy de moda también en nuestros tiempos. En el caso particular de Chile, cuando nosotros hablemos del populismo, tenemos que entender que siempre lo que hay detrás es una crisis. Si lo trasladamos al día de hoy, podríamos señalar que es una crisis social. Pero si nos trasladamos a la época de la que estamos hablando, primera mitad del siglo XX todavía, eso tiene que ver fundamentalmente con la crisis que el modelo ISI había tenido en los últimos años desde que se comenzó a aplicar. En este sentido, ya lo habíamos señalado en clases anteriores, el modelo ISI no resultó en la forma en cómo se esperaba que resultara, y si bien durante los primeros años tuvo resultados bastante positivos, en la práctica y con el tiempo comenzó a ocurrir un proceso de estancamiento, donde la inflación iba a ser la forma más tangible en que las personas pudieron percibir que ese modelo no estaba funcionando de manera adecuada. En este sentido, cada vez que hay inflación, y si nosotros entendemos por inflación el alza sostenida de los precios, entendemos que la vida en general se va a encarecer y en consecuencia el poder adquisitivo de las personas va a ser cada vez menor. Desde este punto de vista, lógicamente, esa crisis que tiene que ver más bien con un aspecto económico va a repercutir en términos sociales, porque al tener menos poder adquisitivo, entonces los salarios alcanzan para mucho menos de lo que alcanzaban antes, y esto empieza a provocar una cierta sensación de molestia en la población, que se va a expresar, en el caso de Chile, en una segunda oleada de huelgas y de protestas, que tienen que ver, por ejemplo, con el alza del precio de la carne, con el alza de la vida en general. Desde ese punto de vista, entonces, uno de los factores en los que repercute inmediatamente una crisis de carácter político y una crisis de carácter económico tiene que ver con la política. Y desde ese punto de vista, entonces, claramente el electorado tiende a castigar a los partidos que están en el poder como consecuencia de esta crisis. Desde ese punto de vista, entonces, si bien la primera forma de recibir estas protestas por parte de la población va a ser la represión por parte del Estado, ubiquémonos temporalmente, por ejemplo, en el gobierno de Gabriel González Videla, que es el último de los presidentes radicales. Entonces, frente a esa represión por parte del Estado, frente a la falta de soluciones claras y rápidas, y frente a la inflación que sube y sube, al fracaso del modelo ISI y en consecuencia también a temas como la cesantía, entonces el electorado castiga a estos radicales que habían gobernado bastante tiempo, recordemos desde 1939, y entonces en las preparación a las siguientes elecciones va a ocurrir que Carlos Ibáñez del Campo logra posicionarse como un candidato viable para ocupar un cargo político, aun cuando recordemos que este candidato no es político y en realidad pertenece al mundo de los militares. Pero en situaciones de anormalidad, en general tienden a ocurrir también estos procesos de anormalidad constitucional.
Esta caricatura de la siguiente diapositiva es, por supuesto, una caricatura de la campaña que hizo Carlos Ibáñez del Campo para presentarse a estas elecciones. Él tenía una escoba que era el símbolo y señalaba que él iba a barrer con toda la corrupción que impedía el normal funcionamiento y el buen funcionamiento del aparato del Estado y en consecuencia, al acabar con esa corrupción, iba a poder solucionar los problemas más urgentes que la gente tenía. Aun cuando en esta época la gente se olvidó que en su gobierno anterior o en su dictadura anterior, Ibáñez tampoco fue capaz de solucionar la crisis económica que era la de 1929, que es otro de los factores importantes que nos ayudan a entender que los líderes populistas lleguen al poder, porque efectivamente las personas olvidan lo que ocurrió con la anterioridad, o sea, olvidan la historia. Entonces, Carlos Ibáñez del Campo en esta campaña presidencial se va a enfocar profundamente en una forma de expresarse que nosotros vamos a denominar populista, y por eso a él también lo vamos a denominar como el breve periodo de tiempo en Chile donde tuvimos un presidente de carácter populista. Plantea un discurso, como está señalado allá, que es nacionalista y moralista. Entonces, en realidad se empieza a enfocar en temas que tienen que ver, evidentemente, con interpelar a los votantes, pero desde la emocionalidad, desde los sentimientos. Y desde ese punto de vista dejan fuera de sus discursos cualquier tipo de planteamiento que sea más bien teórico o que tenga que ver estrictamente con problemas políticos, económicos, reales. Es antioligárquico, o sea, él es contrario a los privilegios de la oligarquía y también es contrario al sistema de partidos. Esto quiere decir entonces que él, como siempre, igual que en el momento anterior en que gobernó, va a señalar siempre que él no pertenece al mundo de los partidos, que él desde este punto de vista entonces es militar y por lo tanto, como no es político, va a poder hacer funcionar el Estado de una forma más eficiente, porque son justamente los políticos y la burocracia en la forma en cómo ejercen el poder la que lo hace lento e ineficiente. Y de ahí la escoba, ¿verdad? Vamos a acabar con la corrupción, yo no vengo del mundo de la política. Y que pensemos también, por ejemplo, que es un discurso que se suele utilizar siempre en los discursos presidenciales, como por ejemplo en el caso del presidente actual, ¿verdad? Señalar constantemente que no pertenece al mundo de la política. Por ejemplo, en el caso de Sebastián Piñera, él es un empresario, y desde ese punto de vista, entonces, pareciera que resulta atractivo para ciertos votantes que el que no vengan del mundo de la política pueda hacer funcionar mejor su gestión de gobierno. Y lo mismo va a pasar entonces con Carlos Ibáñez del Campo. Es importante entender también que él va a apelar a las masas, o sea, a nadie en particular, sino a grandes públicos, a grandes concentraciones de personas, y desde ese punto de vista también va a tratar de simplificar su discurso, que en realidad va a decir muchas cosas muy bonitas, que van a sonar muy bonitas en el discurso, aunque en la práctica no diga nada. Pero efectivamente, al apelar a la emocionalidad, puede capturar el voto y la atención de una población o de una masa generalizada que está molesta con la forma en cómo estaban funcionando las cosas en esa época. Protesta, cesantía, inflación, encarecimiento de la vida en general y una respuesta por parte del gobierno de turno, que es desde la represión. Entonces, desde ese punto de vista, en esta época le llamaban a Carlos Ibáñez del Campo el general de la esperanza. Y si hablamos de esperanza, bueno, que en realidad eso no tenga mucho que ver con la política a veces, generó los votos suficientes para que él pudiera llegar a la presidencia. ¿Qué es importante entender de este gobierno de Carlos Ibáñez del Campo? En general, bueno, primero que estuvo gobernando entre el 52 y el 58, posterior a los gobiernos radicales, y en segundo lugar que mantuvo una política industrializadora como la que habían llevado a cabo los gobiernos radicales durante los años anteriores, pero debido a los constantes problemas de estancamiento del modelo de los que ya hablé anteriormente, comenzó a tomar ciertas medidas de liberalización económica, no proteger tanto la economía, para poder disminuir la inflación, que era el problema más apremiante en esta época. La caricatura que está puesta acá en la diapositiva es de la misión Klein Sachs, que es un grupo de economistas que contrató el gobierno en esta época de Carlos Ibáñez del Campo para justamente solucionar este problema de la inflación. Entonces, una de las recomendaciones que este grupo de expertos hizo era que tenía que liberalizar un poco la economía, dejar de proteger tanto la economía nacional, y de esa manera lo lógico era que la inflación disminuyera. Entonces, en este sentido, y contrario a lo que el mismo Carlos Ibáñez del Campo pensaba, estas medidas de liberalización, lejos de solucionar los problemas, los aumentaron.
Si bien la inflación disminuyó en forma considerable durante sus años de gobierno, como consecuencia de estas medidas liberalizadoras, en la práctica lo que ocurrió es que la molestia de las personas seguía manteniéndose porque, como ya señalaba antes, el modelo ISI no estaba dando los resultados esperados. Eso permitió que Carlos Ibáñez del Campo no pudiera seguir en el poder. La reelección en cualquier caso está prohibida en esta época. Sin embargo, no se mantuviera en el tiempo esta tendencia populista en la forma en cómo se ejerce el poder, ¿sí? En esta época también es importante señalar, como un fenómeno que nos va a ayudar a entender el siguiente proceso del que vamos a hablar, la creación de la cédula nacional única, que existe hasta el día de hoy. Se inventó este procedimiento para que un problema tan grave como el que existía en esta época, que era el cohecho, no se pudiera seguir dando, en la medida en que cada vez que una persona fuera a votar debía identificarse con esa cédula nacional única. Y eso también permitió que una serie de fraudes electorales que se daban en las épocas anteriores no se diera de aquí en adelante. Y eso de alguna manera nos va a dar claridad de cómo la política a partir de ese momento comenzó a manifestarse de forma mucho más notoria en las urnas, y también cómo los nuevos actores sociales, estoy pensando en los sectores populares, en la clase trabajadora y en la clase media, estuvo mucho más presente en las urnas que en otros momentos de la historia, donde sin esta cédula nacional única se podían cometer un montón de fraudes, como ya decía. Entonces, lo importante es que ustedes para la PSU se puedan centrar, al menos en lo que refiere a populismo, en cuáles son, en el caso particular de Chile, el contexto que permite que sea elegido un líder con un discurso populista. En segundo lugar, cuáles son las características de ese discurso, que son las que mencionábamos anteriormente, y en consecuencia, por qué no siguió gobernando, y en el caso particular de Carlos Ibáñez del Campo es que no resolvió las demandas económicas que tenía la población, pero también una creciente demanda por parte de la sociedad en relación a transformaciones profundas que se tenían que llevar a cabo en Chile en términos económicos y políticos que respondieran a las reales inquietudes de la población. Es por eso que en las siguientes elecciones lo que va a ocurrir es que se va a castigar, por supuesto, a la política nuevamente, y en las próximas elecciones quien va a salir electo es un presidente de derecha, que es Jorge Alessandri Rodríguez, hijo de Arturo Alessandri Palma, quien va a gobernar por los siguientes años. Por lo tanto, con esto vamos a dar por finalizado este contenido que es el de populismo y nos vamos a centrar ahora en el contenido que corresponde particularmente a esta clase. Lo que vemos ahí en la imagen, ustedes ya lo pueden ver, voy a tomar agüita, es una imagen característica porque es el día en que los revolucionarios cubanos, ahí está los hermanos Castro, levantando sus armas porque habían triunfado en 1959 en lo que vamos a denominar la Revolución Cubana. Fíjense que acabamos de entrar a la década de los 60. Pensemos que durante toda la década de los 30 y los 40 estuvo marcado por los gobiernos radicales, la de los 50 por el gobierno populista de Carlos Ibáñez, y ahora que nos acercamos a los 60, entonces vamos a tener algo, un fenómeno bien particular en la historia de Chile, que es que se va a comenzar a vincular poco a poco y de manera cada vez más estrecha con lo que está ocurriendo en el resto del mundo, o sea, con la historia universal, por así decirlo. Lo que está ocurriendo en toda América, lo que está ocurriendo en Europa, justamente porque es el proceso de Guerra Fría el que va a tomar cada vez más protagonismo en una serie de acontecimientos que van a empezar a ocurrir en nuestro país. No, hoy día no estamos en YouTube, hoy día estamos en Facebook. Entonces, lo importante es que tenemos que entender que en 1959, como ya decía, se llevó a cabo la Revolución Cubana. Tenía por objetivo, y había ocurrido otro intento anterior donde había fracasado, de derrocar a la dictadura de Fulgencio Batista, que era un dictador que era pro-norteamericano, por lo tanto, entendiendo la historia de la isla, estaba bastante favorable a manejar una política interna y económica en Cuba que fuera muy proclive a las decisiones que Estados Unidos esperaba que se dieran. Por lo tanto, la Revolución Cubana viene como una respuesta a esta dictadura pro-norteamericana y entonces saca del poder a Fulgencio Batista y entonces instaura una nueva forma de gobernar en la isla que es Cuba. En 1961, que es
unos añitos después de llevada a cabo la Revolución Cubana, Fidel Castro, que va a ser su líder más representativo hasta unos pocos años atrás en que murió, se va a declarar públicamente, y esto va a salir publicado en un montón de periódicos y de medios de comunicación en esta época, que él se adhiere al marxismo, o al menos a la interpretación marxista de la realidad y de la historia. En consecuencia, eso va a hacer, fíjense, que un conflicto que hasta esa época era solo un conflicto de carácter local, hay un grupo de revolucionarios que saca del poder a un dictador, que es Fulgencio Batista, se va a vincular estrechamente con lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Porque si en esta parte del continente, que es América, y que se ha regido históricamente por lo que conocemos como doctrina Monroe, América para los americanos, entonces ahora que un líder americano, latinoamericano, declara su adhesión al marxismo, eso va a implicar entonces que inmediatamente se va a vincular esta forma de ejercer el poder con el modelo que plantea la Unión Soviética, también socialista, también marxista, y desde ese punto de vista entonces, en medio de la Guerra Fría, un conflicto que podría haber sido simplemente un conflicto local va a empezar a cobrar notoriedad, no solo en Latinoamérica, no solo para Estados Unidos, sino que también para un mundo en general, que en esta época se encuentra absolutamente polarizado entre estas dos formas de entender el mundo, que es el capitalismo por una parte, representado por Estados Unidos, y por otra parte el socialismo representado por la Unión Soviética. ¿Sí? ¿Por qué entra lo de Cuba? Porque terminada la fase, Rodrigo, de lo que nosotros entendimos como populismo, entonces en los años 60 Chile va a comenzar a vincularse un poco más con la historia latinoamericana y con la historia que está ocurriendo en el resto del mundo, que es la Guerra Fría, como acabo de señalarlo. Entonces, desde ese punto de vista, la Revolución Cubana, no la dictadura de Fulgencio Batista, la Revolución Cubana va a permitir que este gran conflicto de la Guerra Fría, que no había tocado particularmente el continente americano, comienza a vincularse mucho más, porque la atención de la Unión Soviética y la atención de Estados Unidos van a fijarse en Cuba. Ahora, sobre todo va a fijarse en Cuba, pero también va a comenzar a fijarse en el resto del continente, porque a propósito de lo ocurrido en la isla y que esta revolución resultó con éxito y las primeras transformaciones que se llevaron a cabo por parte de Fidel Castro y de todos quienes trabajaban con él fueron exitosas para la población y para los sectores populares y más vulnerables durante años en la isla, generó mucha simpatía en el resto de Latinoamérica, sobre todo movimientos de izquierda que dieron en la Revolución Cubana un ejemplo de cómo generar cambios internos en la política y en la sociedad en general. Y desde ese punto de vista, entonces, esa simpatía hizo que en América proliferaran rápidamente varios movimientos de izquierda, pero la particularidad que tenían, a diferencia de otros momentos de la historia, es que ese modelo que propone la Revolución Cubana es la vía armada. Por lo tanto, más allá de ser un grupo de personas que postula un conjunto de ideas que son de izquierda, también agregan a esta teoría o a esta doctrina política las armas. Y desde este punto de vista entonces consideran que la vía armada, o sea, lo que hizo Fidel Castro en la Revolución Cubana, es posible de replicar en otras partes del continente, porque en realidad es una forma bastante rápida y bastante útil y eficaz de poder generar todos los cambios que se requiere hacer en América Latina, que es un continente y era un continente tan desigual y donde habían profundas diferencias. Entonces, desde ese punto de vista, Estados Unidos y la Unión Soviética van a levantar sus antenitas, ¿verdad? Y se van a comenzar a preocupar porque en realidad, para Estados Unidos sobre todo, esto significa un peligro y lo que está poniendo en peligro es finalmente algo que había definido a inicios del siglo XIX, que es la doctrina Monroe, esta idea de América para los americanos, en donde Estados Unidos en definitiva era quien decidía el destino político y económico de la región y no permitía que ninguna otra potencia interviniera en los asuntos del continente, considerando que este era el gran guía o gran rector de la política y la economía. Entonces, desde ese punto de vista, que la Revolución Cubana se declarara marxista-leninista, dijo en ese minuto Fidel Castro, implicó que la Unión Soviética comenzara a involucrarse en los asuntos y entonces esto se va a comenzar a transformar en una disputa otra vez ideológica, indirecta por supuesto, como ocurrió en tantas partes del mundo mientras la Guerra Fría ocurría. Desde ese punto de vista, entonces, Estados Unidos consideró que frente a lo que ocurrió en Cuba había que generar una reacción.
y una reacción potente que evitara que todos estos movimientos revolucionarios que estaban comenzando a sentir simpatía por la vía armada para generar los cambios se pudiera evitar y se pudiera contener a costa de lo que fuera. Sobre todo también contener la influencia que pudiera haber tenido la Unión Soviética en el continente si este modelo cubano comenzaba a replicarse en otras partes del continente. Y entonces elaboró dos proyectos finalmente. Uno va a tener que ver con lo económico y lo otro va a tener que ver más bien con lo estratégico militar, que es la Alianza para el Progreso y lo que vamos a denominar la Doctrina de Seguridad Nacional. Cuando hablamos para la Alianza del Progreso lo vamos a entender, como ya dije, como un plan de ayuda económica. Este plan de ayuda económica, ya lo señalé también, tiene que ver efectivamente con, en el discurso por supuesto, generar una serie de préstamos, pero muchas veces también fue dinero regalado por parte de Estados Unidos, del gobierno norteamericano, para Latinoamérica y particularmente con el fin específico de sacar a Latinoamérica de la situación de subdesarrollo en que se encontraba. Desde ese punto de vista entonces se esperaba que el subdesarrollo pudiera superarse a partir de la realización de una serie de reformas que en esta época se denominaron estructurales, y estructurales por el nivel de profundidad que tenían. Tienen que ser reformas muy importantes que en el fondo modificaran de raíz una serie de problemas estructurales que tenía Latinoamérica y que no impedían que pudiera avanzar en términos económicos en comparación a las grandes potencias desarrolladas. En ese sentido, entonces, el dinero de la Alianza para el Progreso va a tener como objetivo financiar estas reformas en los distintos lugares donde se lleve a cabo. Obviamente, el objetivo fundamental de esto, además de las reformas mismas y de todos los cambios económicos que éstas podían generar, tenía que ver fundamentalmente con, como está señalado en el tercer punto, evitar que líderes de izquierda, líderes marxistas, líderes socialistas en general, en realidad, independiente de las distintas interpretaciones que pudieran tener del marxismo, de izquierda en general, pudieran ascender al poder y en cualquier caso entonces eso pudiera o bien replicar el ejemplo cubano o también, desde ese punto de vista y en la misma línea, que la Unión Soviética pudiera inmiscuirse o tener algún tipo de relación con estos líderes de izquierda. Entonces, la estrategia es la siguiente: hagamos todas las reformas mientras tenemos los gobiernos que ya existen en Latinoamérica, ojalá de centro, ojalá de derecha, y la verdad es que en la medida, esperaba Estados Unidos, que estos gobiernos de centro o de derecha, o también de centro-derecha podía ser, generaran las reformas que la población requería para salir de la situación de subdesarrollo en que se encontraban. Entonces era poco probable que las personas pudieran votar en alguna elección presidencial, por ejemplo, por líderes de izquierda que vinieran a ofrecer la revolución como una forma de generar cambios internos. La señal que hay que enviar entonces, pensaba Estados Unidos, es que las reformas son posibles de realizar, pero dentro de los márgenes del sistema político y económico que existe actualmente. Una democracia liberal, un sistema económico capitalista. No es necesario hacer la revolución, no es necesario la vía armada, no es necesario replicar lo que Cuba hizo en la isla. Y por otro lado, vamos a tener la Doctrina de Seguridad Nacional, que como les mencionaba, tiene que ver con un aspecto más vinculado a lo militar, a lo geopolítico, a lo estratégico militar. Como está señalado ahí, lo vamos a definir primero. Vamos a entender por Doctrina de Seguridad Nacional un conjunto de ideas, por eso doctrina, bastante rígidas, por supuesto, que nadie cuestionaba mucho en esta época, y tiene dos palabras más, que es seguridad nacional. El objetivo de este conjunto de ideas es educar o ideologizar también a una parte de la población en mantener la seguridad interna o seguridad nacional de los distintos países latinoamericanos. ¿Por qué había que mantener la seguridad en esta época según el gobierno o los gobiernos norteamericanos? Porque al interior de algunos países latinoamericanos habían algunos enemigos, que era lo que se denominó los enemigos internos. Y estos enemigos eran asociados en general, en el contexto de Guerra Fría, con personas de izquierda, guerrilleros, revolucionarios, en realidad toda aquella persona que planteara ideas como las que en algún minuto Fidel Castro planteó cuando llevó a cabo la Revolución Cubana. Desde ese punto de vista, entonces, se va a instruir a miembros de las Fuerzas Armadas de distintos países latinoamericanos en una serie de técnicas de contrainsurgencia. Esto quiere decir, en definitiva, que los iban a educar o les iban a enseñar una serie de técnicas para poder acabar con este enemigo interno y para poder aplacar cualquier revolución de corte marxista, de corte socialista, que pudiera darse en estos años en los países latinoamericanos. Y para ello
se creó una escuela especializada que vamos a denominar, y en ese momento se denominó también la Escuela de las Américas, donde dentro de muchas técnicas de contrainsurgencia, o sea, contrarrevolucionarias, también se le enseñaron técnicas de tortura, de espionaje, de sabotaje, técnicas de espionaje también, que en el fondo nos van a ayudar a entender por qué en los años 60 y 70 se dieron una serie de golpes de Estado en Latinoamérica en general, no solamente en nuestro país. Obviamente lo que está ahí es una caricatura también. Le pregunta a la capital de Honduras, que es Tegucigalpa, ¿verdad? Y entonces él dice Tegucigolpe, porque en definitiva el objetivo fundamental de la doctrina de seguridad nacional era sacar a cualquier gobierno de izquierda que planteara la revolución como una forma de generar cambios internos. Entonces, de la mano de la Alianza para el Progreso, que es lo que señalaba anteriormente, ayuda económica, y de la doctrina de seguridad nacional en términos militares, Estados Unidos va a intentar, en medio de la Guerra Fría, entendamos también este contexto, de aplacar o de frenar los efectos que la Revolución Cubana está teniendo en el resto del continente latinoamericano. Ahora, en este contexto del que estamos hablando, Chile se va a tener que plantear una pregunta fundamental, que es finalmente la pregunta que nos va a ayudar a entender todo lo que va a ocurrir en las siguientes décadas y finalmente cómo finalmente se produjo este desenlace que concluyó con un golpe de Estado en Chile. Entendemos que en el contexto global se está dando la Guerra Fría. Entendemos que en el contexto del continente latinoamericano ocurrió la Revolución Cubana y están proliferando movimientos revolucionarios que están tratando de imitar esta vía armada como la de Cuba. Y también entendemos que Estados Unidos está muy interesado en frenar esos movimientos a costa de lo que sea. Y también entendemos que la Unión Soviética está tratando de involucrarse en el continente porque están en esta pugna ideológica entre estas dos grandes superpotencias. Desde ese punto de vista, y entendiendo el contexto internacional y el contexto regional, Chile, en su contexto local, igual que en muchos países de Latinoamérica, van a tener que hacerse la siguiente pregunta, que es, en este contexto, lo que nosotros vamos a hacer es tomar la vía de la reforma, que finalmente es la opción que Estados Unidos nos ofrece, y finalmente es un poco más tibia en términos de la resolución, o vamos a tomar la vía de la revolución, que finalmente imita y replica el modelo cubano. Desde ese punto de vista, entonces, todo lo que va a ocurrir de ahora en adelante, pensemos desde los años 60 en adelante, 60 y 70, los gobiernos, que van a ser fundamentalmente tres, van a estar constantemente yendo desde un lado a otro, a veces tomando la opción de la reforma como primera alternativa, pero también tomando en algunos otros momentos, también tomando la opción de la revolución. Y eso entonces va a empezar a exacerbar los ánimos en términos sociales y en términos políticos, a tal punto que en definitiva esto va a terminar en 1973 con un golpe de Estado. Porque obviamente reforma o revolución son caminos contrapuestos, o al menos en el contexto de la Guerra Fría, reforma y revolución nunca los vamos a entender como sinónimos, y reforma y revolución entonces son caminos completamente distintos, porque la reforma va por la vía institucional, la reforma implica mantener las cosas como están, mantener el sistema económico capitalista, la democracia liberal, y en consecuencia seguir el modelo norteamericano que se presenta en la Guerra Fría. Pero cuando hablamos de la revolución, entonces nos acercamos hacia la izquierda y en consecuencia al modelo propuesto por la Unión Soviética y también por la Revolución Cubana, que era un caso mucho más cercano a la realidad chilena. Los presidentes que van a gobernar de ahora en adelante, curiosamente, se van a ordenar de una forma tal en que cada vez se van a ir acercando más hacia la revolución. El primero que va a gobernar, a partir de casi llegando a los años 60, va a ser Jorge Alessandri Rodríguez, que va a gobernar entre 1958 y 1964, un presidente de derecha que obviamente va a fluctuar entre la inamovilidad, o sea, de no hacer nada, y hacer pequeños cambios que son más bien tibios en el contexto del que ya hablamos. Vamos a tener en segundo lugar a Eduardo Frei Montalva, que va a gobernar entre el 64 y el 70 y que va a iniciar una serie de reformas bastante importantes, por eso la vamos a denominar reformas estructurales, pero siendo del centro político, él era demócrata cristiano, recibió mucho dinero por parte de la Alianza del Progreso para financiar estas reformas. Y por último,
vamos a tener a Salvador Allende, que va a gobernar entre el 70 y el 73, interrumpido, por supuesto, por el golpe de Estado. Y claramente, cuando él asuma el poder, esto va a girar desde el centro hacia la revolución directamente y acercándose mucho más, no mucho más en realidad, totalmente hacia la izquierda. Entonces, como vemos ahí, vamos a tener un presidente de derecha, uno de centro y uno de izquierda. Y eso de alguna manera va a hacer que, en definitiva, al principio, el camino sea la reforma, pero conforme avanzamos hacia los años 70, el camino va a ser la revolución. Y eso va a explicar un montón de cosas que van a ocurrir después. Entonces, vamos a ahora hacer una pequeña síntesis en relación a qué ocurría en términos políticos en Chile y cuáles fueron las principales reformas estructurales que se hicieron en nuestro país en los años 60 y 70. Cuando hablamos de política y frente a la misma pregunta que es reforma o revolución, hay un concepto que define bastante bien lo que empezó a ocurrir en Chile en esta época. Estoy pensando ya iniciando los años 60, que es lo que nosotros denominamos los 3 tercios de la política chilena. Cuando hablamos de 3 tercios, entonces nos vamos a referir a la derecha, por un lado, ¿sí? Que es el gobierno de Jorge Alessandri y que algunos en su momento denominaron el gobierno de los gerentes. Jorge Alessandri era ingeniero y tenía una forma particular de entender la política que es bastante pragmática. Y la verdad es que siendo de derecha y siendo apoyado, por supuesto, por sectores que son más conservadores de la sociedad, esto explica que no se hayan generado muchos cambios en Chile durante su mandato. Tenemos el centro, que va a ser el segundo tercio de la política chilena, asociado a el proyecto de Revolución en Libertad, que encarna Eduardo Frei Montalva y que está apoyado o sustentado por la Democracia Cristiana, que va a ser un partido de centro que va a venir a reemplazar a los radicales en este centro político. Y por último vamos a tener a la izquierda, que es el tercer tercio, con este proyecto que nosotros vamos a denominar la Vía Chilena al Socialismo, que va a estar representada por la Unidad Popular, conjunto de partidos que van a apoyar a Salvador Allende para llegar a la presidencia. Y de esa manera entonces se van a turnar estos 3 tercios en el poder durante los siguientes años y las siguientes décadas. Eso en términos políticos. En términos económicos, nosotros podríamos decir que se van a iniciar en Chile las reformas estructurales que nosotros vamos a asociar fundamentalmente con 2 cosas. Primero, con la reforma agraria. Y en segundo lugar, con la nacionalización del cobre o de los recursos naturales en general, como se señalaba en esta época. Y en términos sociales, o políticos sociales en realidad, podríamos decir que va a haber un aumento sustantivo en la participación política de las personas que nunca antes habían participado en política en general y en política partidista, y se va a empezar a generar una sensación en que las expectativas de cambio, cuán rápido, cuán profundos tienen que ser los cambios, van a comenzar a revolucionarse también. Y eso va a generar un nivel de efervescencia social nunca antes visto en la historia de Chile. Pasemos a lo siguiente, que es que vamos a comparar los proyectos de Revolución en Libertad y Vía Chilena al Socialismo, porque es lo que el temario DEMRA en definitiva pide que nosotros podamos hacer. Cuando hablamos de la Revolución en Libertad, tenemos que entender que es un proyecto político que emana de la democracia cristiana. Les decía anteriormente que va a reemplazar al Partido Radical y se va a posicionar como el centro político. Por bastante tiempo, durante los años 60 y 70, van a tener mayoría en el Congreso. Por lo tanto, desde ese punto de vista, van a ser el principal partido con que tanto la izquierda como la derecha van a buscar constantemente negociar. Y desde ese punto de vista, entonces, esto les va a dar cierto posicionamiento político que les va a permitir llegar a las elecciones presidenciales y también sacar a un presidente y ponerlo en el poder, que era Eduardo Frei Montalva. La Revolución en Libertad es un concepto bastante particular porque no fue escogido al azar como el nombre del proyecto político que encabeza Eduardo Frei Montalva. Vemos en la caricatura que está acá, Eduardo Frei Montalva, que está acá, ¿cierto? Le está mostrando a Fidel una urna de votos y le dice: ve, Fidel, que no necesité de las armas para llevar a cabo una revolución en libertad. Le está diciendo, en otras palabras, que no es necesaria la vía armada para que la gente te elija como un presidente o para que la gente te elija para llevar a cabo una serie de reformas. No es necesario el uso revolucionario o el método revolucionario. En este sentido, Eduardo Frei Montalva apostaba por generar una revolución, y cuando él hablaba del concepto de revolución se está refiriendo a iniciar una serie de transformaciones estructurales muy profundas en términos económicos, políticos y sociales, pero
sin la vía armada, y por eso pone o agrega el calificativo de en libertad, porque claramente asocia la vía armada y lo que había ocurrido en Cuba como la dictadura, por supuesto, de los marxistas. Estoy pensando en términos de lo que pensaba Eduardo Frei Montalva, no de lo que yo pienso en particular. Entonces, desde ese punto de vista, la revolución en libertad va a significar que es posible generar todas las reformas, pero sin llevar a cabo una revolución de carácter marxista, ni tampoco ocupar las armas para llevar a cabo esa revolución. Entonces, como está señalado en el punto 2, las reformas estructurales son factibles, pero en medio de la institucionalidad existente, sin necesidad de implantar ideas socialistas, y por lo tanto se va a centrar específicamente en la reforma agraria, en la chilenización del cobre, para poder demostrarle a la población que incluso con la institucionalidad vigente es posible realizar todas estas transformaciones y que en consecuencia el gobierno, que es de centro en este momento, no vaya a girar hacia la izquierda y de esta manera no agudice las tensiones políticas que ya existían en los años 60 en el mundo en general. Por otro lado, vamos a tener otro proyecto político que va a estar circulando en los años 60 también, que se va a denominar la Vía Chilena al Socialismo. Y se va a llamar Vía Chilena al Socialismo porque este proyecto político, que va a estar representado por Salvador Allende, por un conjunto de partidos que se va a denominar la Unidad Popular, aludiendo precisamente a quienes representa son a los sectores populares de la población, va a postular que en Chile se pueda implantar el socialismo, fíjense lo curioso, a través de la institucionalidad de la democracia liberal. ¿Qué quiere decir esto en otras palabras? Que un presidente socialista podía llegar al poder en Chile a través de las votaciones, a través de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, podía ocurrir que las personas votaran por un presidente socialista y una vez que este presidente estuviera en el poder, podía generar una serie de cambios que paulatinamente fueran transformando a este país en un Estado socialista y en una forma, por supuesto, de entender la política y la economía que es socialista también. Y ese fue el caso de Salvador Allende. Recordemos que fue el primer presidente de la historia que fue electo por la vía democrática, porque en otras partes había ocurrido que el socialismo se había implantado, pero por una vía diferente. Pensemos en lo que ocurrió, por ejemplo, en Rusia en 1917, o en Cuba también, que era el ejemplo más cercano, en que todos estos procesos fueron llevados a cabo no por medio de elecciones, sino por golpes de Estado, por formas que en el fondo estaban mucho más vinculadas a la vía armada. Entonces, desde ese punto de vista, entonces, he dicho mucho entonces, como ya les señalaba, se va a centrar en la vía chilena del socialismo en profundizar la reforma agraria, completar el proceso de nacionalización del cobre, pero desde una mirada marxista, desde una interpretación de izquierda, por supuesto, de la realidad. Lo que vamos a tener entonces es que en los años 60 y 70 estos dos proyectos políticos se van a alternar, en que primero va a asumir el poder Eduardo Frei Montalva con esta revolución en libertad, va a iniciar las reformas estructurales verdaderamente en Chile, lo va a hacer de una manera muy profunda, por lo tanto va a generar cambios que son fundamentales para la historia de nuestro país en estos años. Y en el caso de Salvador Allende, va a profundizar cambios que ya se habían iniciado en el gobierno anterior, y esto va entonces a generar una suerte de efervescencia en los ánimos a tal punto que desencadenó en el golpe de Estado. Centrémonos ahora, trasladémonos desde el punto de vista político y centrémonos ahora en el punto de vista más bien económico, en las reformas estructurales particularmente en este caso. La primera de ellas es la reforma agraria, y cuando nosotros hablemos de reforma agraria lo vamos a entender como un cambio en la estructura de la propiedad. Entonces, recordemos que históricamente Chile, donde la hacienda en tiempos coloniales había sido bastante importante por los frutos que rinde la tierra en nuestro país, los hacendados, latifundistas o terratenientes, que son los dueños de la tierra en definitiva, habían sido muy pocos. Por lo tanto, la propiedad de la tierra en Chile estaba concentrada. Había muchas tierras y muy poquitos dueños. Desde ese punto de vista, entonces, la reforma agraria lo que pretende es modificar la estructura de la propiedad, por eso reforma estructural. Y desde ese punto de vista, entonces, lo que señala es que la tierra tiene que dividirse. ¿Para qué? Para no tener pocos propietarios que tengan muchas tierras, sino muchos propietarios que tengan pequeños trozos de tierra, y de alguna manera esto vuelva más productiva la economía, en la medida en que cada uno de estos que tiene una pequeña porción de tierra la va a hacer producir más. Y esto debería repercutir no
no solamente en la calidad de vida de quien es dueño de esa tierra, porque va a poder sustentarse y a toda una familia, por ejemplo, sino que también en términos de la productividad del país en general, porque da trabajo, reactiva la actividad económica agrícola, ganadera también, y eso repercute inmediatamente en términos del dinamismo económico de Chile en general. Desde ese punto de vista, entonces, cada uno de estos gobiernos, de los 3/3 de los que hablábamos anteriormente, van a poner su cuota de participación en relación a esta reforma estructural. No olvidemos nunca y tengamos siempre presente, en mente, que Estados Unidos está atento a que estas reformas se puedan llevar a cabo. Pero no necesariamente porque esto va a hacer que la población esté mejor, sino que en realidad el objetivo de fondo es que la población esté tranquila, contenta con los cambios, para que un gobierno de izquierda no pueda llegar al poder. En el caso de Jorge Alessandri, se va a dar un primer paso y en 1962 se va a promulgar la primera ley de reforma agraria en nuestro país. Esta primera ley va a permitir que se repartan una serie de tierras, pero van a ser tierras en general estatales, tierras que ya pertenecían al Estado, que se repartió entre algunos campesinos, cientos de campesinos, podríamos incluso llegar a la cifra de miles, pero poquitos, unos miles poquitos, con el objetivo de dar o echar a andar, poner en marcha este proceso de reforma agraria. Sin embargo, en la práctica, esta primera ley promulgada por Jorge Alessandri no generó cambios sustanciales en la estructura de la propiedad, porque al entregar tierras que pertenecían al Estado, finalmente el resto de la tierra seguía estando concentrada en unas pocas manos. Por lo tanto, cuando hablamos de Eduardo Frei Montalva, es recién ahí donde nosotros podríamos señalar que la estructura de la propiedad se modificó en Chile. Se va a promulgar en 1917, como está señalado en la diapositiva, una segunda ley de reforma agraria que es bastante revolucionaria en su época. Consideremos también que Eduardo Frei Montalva pertenece al centro político, por lo tanto no está en ninguno de los dos extremos de la política. Pero los cambios que hizo fueron bastante revolucionarios, incluso acercándose por momentos a lo que la misma izquierda podría haber pensado hacer. Esta ley de reforma agraria, segunda ley, va a fijar un máximo de hectáreas que una persona puede tener en términos agrícolas. En general en esta época, con algunas distinciones, 80 hectáreas era lo máximo que una persona podía tener. Se pensaba que más de 80 hectáreas era demasiada concentración de tierras. Por lo tanto, cuando se superara ese límite, el Estado iba a expropiar estas tierras y en consecuencia esa tierra expropiada la iba a repartir. ¿Sí? Muchas de estas expropiaciones, por supuesto, no se llevaban a cabo habiendo un pago de por medio. Por lo tanto, cuando el Estado expropia tu tierra, no te da nada a cambio y luego la reparte entre otros y otras para que puedan administrarla. Paralelamente a eso, y por eso digo que es una reforma bastante revolucionaria, en los años 60 se esperaba, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que también en el campo, los campesinos, que son quienes trabajan la tierra, pudieran sindicalizarse, pudieran agruparse en estas asociaciones, de manera tal que eso les diera cierto poder o cierto peso para poder negociar esta reforma agraria. Entonces, si por un lado el Estado está expropiando tierras y por otro lado los campesinos se están sindicalizando, se están agrupando, esto va a repercutir en términos no solo económicos, sino que también sociales, porque la capacidad organizativa de los campesinos, que había sido nula históricamente en nuestro país, va a comenzar a ser cada vez más potente. Campesinos sindicalizados de alguna manera indican que van a comenzar a educarse en relación a sus derechos, van a comenzar a informarse en relación a qué es lo justo también, y empezar a discutir una serie de problemáticas desde un punto de vista revolucionario para la época. En esta época, el lema de la reforma agraria, bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, es la tierra para el que la trabaja. Y ese solo lema es bastante revolucionario, considerando que en la historia de nuestro país, la tierra nunca fue de quien la trabajaba. Alguien trabajaba para alguien, pero ese dueño de la tierra no la trabajaba, sin embargo era suya, él era propietario. Por lo tanto, de ahora en adelante, quien trabaje la tierra, que es el campesino o campesina, es quien se va a convertir en propietario. Y de esta manera entonces se esperaba desconcentrar la gran propiedad, los grandes latifundios que existían, y en el caso de Eduardo Frei Montalva se esperaba crear 100.000 nuevos propietarios, o sea, 100.000 nuevos campesinos o campesinas que tuvieran una tierra que es propia. Pero el mecanismo
camino para lograr esa transformación era la vía de la expropiación. Y por eso se promulga una ley que no solo permite expropiar, también permite reducir la cantidad de hectáreas que una persona puede tener y al mismo tiempo legaliza o permite por la vía legal que existan los sindicatos de campesinos, que era algo que hasta esa época no existía en nuestro país. Cuando nos acercamos hacia el gobierno de Salvador Allende, se produce una profundización de lo que Eduardo Frei Montalva ya había hecho y lo que hace el gobierno es continuar con las expropiaciones utilizando siempre la misma ley, que es la de 1967, y traspasaba esas tierras expropiadas o a la administración estatal o también a cooperativas agrícolas, un conjunto de campesinos que se organizan para recibir un conjunto de tierras, o también a asentamientos campesinos, personas que toda la vida vivieron del trabajo agrícola, pero nunca habían tenido una tierra, nunca habían sido propietarios o propietarias. Entonces, desde ese punto de vista, lo que va a ocurrir es que en el campo, como nunca antes en la historia de nuestro país, los ánimos van a comenzar a exacerbarse, ¿sí? Entendemos que no son campesinos que, como en la época de la colonia, estos inquilinos, por ejemplo, van a trabajar para alguien. Ahora tienen su propia tierra y desde ese punto de vista, entonces, la sensación de ser propietarios o propietarias por primera vez va a señalar una serie de beneficios que tiene el dueño de la tierra. Y esto va a significar o va a mostrar ejemplarmente que la reforma agraria es una reforma necesaria en los años 60 en Chile. Y desde ese punto de vista, otros campesinos de distintas partes de nuestro país van a comenzar a organizarse en estos sindicatos de los que yo hablaba y van a comenzar paulatinamente a exigirle al Estado lo que el mismo lema de la reforma agraria decía, que es la tierra para el que la trabaja. Por lo tanto, lo que ustedes tienen que hacer a efectos de la PCU, que es lo más importante, es entender el camino que la reforma agraria sigue en estos distintos gobiernos, ¿sí? No tienen que detenerse en las especificidades de todo lo que pasó en cada uno de estos gobiernos, sino más bien centrarse en qué pasó en cada uno de estos gobiernos en relación específica a las reformas estructurales. Pasemos a la siguiente, que es la nacionalización del cobre. Cuando hablamos de la nacionalización del cobre, tenemos que entender que en Chile este proceso se llevó a cabo en dos partes. Una durante el gobierno de Eduardo Frei y la segunda parte durante el gobierno de Salvador Allende. El objetivo es aumentar la participación estatal en la explotación de los recursos que son estratégicos. Y cuando hablo de estratégicos me estoy refiriendo a que tienen una participación o un porcentaje de participación bastante importante en relación al producto total, que a las ganancias totales que un Estado tiene de manera anual. Como en esta época el cobre es uno de los recursos que más se exporta y en consecuencia genera mucho dinero, la idea es que este recurso estratégico esté en manos del Estado y de esa manera puedan aumentar de forma considerable los recursos del Estado para luego destinar este dinero al estilo del Estado benefactor, aumentando el gasto social también, invirtiéndolo en todas aquellas personas que requieren que el Estado lo haga. En este sentido, la primera parte se va a llevar a cabo, como ya decía, durante el gobierno de Frei, con la promulgación en 1966 de la Ley de Chilenización del Cobre. Esto va a significar, en otras palabras, que se van a formar sociedades mineras, a sociedades de explotación, ¿sí?, entre el Estado y las empresas. O sea, al mismo tiempo, las empresas, los privados y el Estado van a explotar el mineral en conjunto. Por lo tanto, nuevamente el Estado va a empezar a tener participación en la explotación de este recurso mineral. Ahora bien, hacia fines del gobierno de Eduardo Frei Montalva se va a comprar el 51% de las acciones del cobre y desde ese punto de vista eso le va a permitir al Estado transformarse en un socio mayoritario, el 51%, o sea, tienen más de la mitad. Y desde ese punto de vista, entonces, eso va a permitir que las decisiones que se tomen en términos de estas distintas sociedades mineras, el Estado va a tener voz y voto, y un voto que va a ser mucho más relevante porque en la medida en que tiene la mayoría de las acciones, su voto tiene más peso que quien tenga menos acciones. La segunda parte de la nacionalización del cobre se va a llevar a cabo durante el gobierno de Salvador Allende y en 1971 se va a aprobar de forma unánime en el Congreso, para que no lo asociemos solamente a la figura de Salvador Allende, sino que entendamos que había un acuerdo transversal que no distinguía colores políticos en el Congreso para aprobar esta ley. Se aprobó de forma unánime en 1971 la Ley de Nacionalización del Cobre. Sin embargo, la pequeña diferencia que va a haber en relación al gobierno
gobierno anterior es que si bien en el gobierno de Eduardo Frei se pagó una compensación a estas empresas por retirar sus capitales y vendérselas al Estado, en definitiva, durante el gobierno de Salvador Allende se consideraba, o al menos esa es la declaración que dio Salvador Allende, se consideraba que habían ganado mucho durante todos los años en que explotaron el mineral, por lo tanto esa riqueza era suficiente y el Estado no tenía por qué indemnizarlos por retirarse completamente de Chile. Eso va a implicar en la práctica que el Estado va a tener el 100% del control sobre los yacimientos de mineral de cobre y por lo tanto la explotación del mineral, la exportación y también las ganancias que se reciben como consecuencia de esa exportación van a quedar en manos del bolsillo del Estado de Chile. Por lo tanto, si ustedes observan, rápidamente ya estamos entre los años 60 y 70 siempre, se van a producir muchos cambios en un corto periodo de tiempo. Pensemos que nunca antes en la historia de Chile se habían producido tantos cambios y tan profundos como los que acabamos de señalar anteriormente. Por una parte, modificar la estructura de la propiedad en Chile viene a cambiar una forma de entender Chile que había estado vigente desde los tiempos coloniales. ¿Se fijan? Por lo tanto, cuando se le denomina de carácter estructural, o sea que es una reforma muy profunda, realmente ocurrió en la práctica que fue estructural, que fue profundo, más allá de las intenciones de Estados Unidos en relación a que éstas se produjeran. Y en el caso de la nacionalización del cobre, también fue una reforma profunda. O sea, el Estado se está involucrando completamente en la explotación del mineral que más exporta Chile. Por lo tanto, esto necesariamente va a producir efectos positivos y también va a producir adeptos, pero también va a generar detractores, porque no todo el mundo está de acuerdo en que estas reformas se lleven a cabo. No todo el mundo está de acuerdo con el giro que fueron tomando estas reformas, ni todo el mundo estuvo de acuerdo con el nivel enorme de participación y de buena recepción que tuvieron estas reformas en un grupo particular de la población que se asocia, por supuesto, a la clase media y a los sectores populares. Por lo tanto, va a comenzar a ocurrir que en conjunto con estas transformaciones que son económicas, se empiecen a dar otras transformaciones que son consecuencia de lo anterior y que finalmente sean transformaciones políticas, tensiones políticas y también cambios a nivel social. Hay un punto importante en este sentido, como lo que ya está en la línea de lo que estaba diciendo anteriormente, que tiene que ver con el aumento progresivo, paulatino, de la participación política por parte de los sectores populares. Es importante entender, por ejemplo, que en el gobierno de Eduardo Frei Montalva se llevó a cabo una política o un plan de desarrollo que él denominó promoción popular. Y esa promoción popular tenía por objetivo fortalecer las organizaciones de base, como lo denominaba el gobierno en esta época, que finalmente lo asociamos a centros de estudiantes, juntas de vecinos, centros de madres, clubes deportivos, etcétera, etcétera. Todas instancias de organización para que las personas pudieran canalizar de manera adecuada las distintas inquietudes, molestias que tenían con los gobiernos de turno, con los gobiernos locales. Se esperaba entonces de esta manera que la promoción popular evitara que los reclamos por parte de la población o las tensiones que existían en la sociedad pudieran desviarse hacia la vía revolucionaria. De esta manera se esperaba que en la medida en que, por ejemplo, un centro de estudiantes pudiera canalizar sus inquietudes con las autoridades locales, eso iba a canalizar las soluciones también por la vía institucional y por lo que nosotros llamaríamos actualmente el conducto regular. Y de esta manera entonces disminuir los niveles de efervescencia social en la medida también en que las personas sintieran que a través de estas instituciones se les estaba escuchando. Y en este sentido, miren, esta imagen que tenemos acá es un afiche de la época en que estuvo en el poder Eduardo Frei Montalva, donde se le explica a la población cuál es la idea de organizarse en este tipo de organizaciones de base. Si ustedes observan el dibujito que está ahí, les muestra una especie de pirámide o un organigrama en que desde la base misma, que es donde está toda la población, esto se puede ir canalizando a través de otras instituciones. Por ejemplo, desde la Junta de Vecinos podría llegar a la municipalidad, de la municipalidad podría llegar, no sé, al ministerio y desde el ministerio a la figura máxima que podría ser el Poder Ejecutivo. Entonces, de esta manera se les señala que no es necesario salirse de la institucionalidad vigente, no es necesario tomar las armas, como Fidel Castro, por ejemplo, y todos los revolucionarios cubanos, porque era posible dentro de los márgenes que ya existía para poder canalizar estas inquietudes.
Dice, así lograremos una comunidad capaz de representarse a sí misma, de hacer valer sus derechos y dar a conocer sus problemas. Por eso los llama a organizarse en centros de madres, juntas de adelanto, clubes deportivos, cooperativas, talleres artesanales, sindicatos. Y agrega, cada uno según sus intereses, su especialidad y su vocación. Las organizaciones locales se agruparán en federaciones según la especialidad y estas federaciones en federaciones provinciales. Los representantes de las federaciones provinciales forman la Confederación Nacional. Entonces ustedes ven cómo va escalando desde un nivel que es local a uno que es nacional. Y desde ese punto de vista entonces la posibilidad de que esto se salga de los márgenes estipulados de la institucionalidad vigente era cada vez menor. El problema acá es que si ustedes observan, y este gráfico es bastante decidor en relación de la conclusión a la que quiero llegar en esta clase, es que las reformas estructurales fueron de la mano con un cambio bastante sustantivo en la participación política de las personas. Justamente porque la ley de reforma agraria aprobada en 1967 permitió también la sindicalización de un grupo de personas que hasta antes de 1967 no estaba autorizada a sindicalizarse, que son los campesinos. Si observan esta tabla se van a dar cuenta que muestra la organización sindical en Chile entre 1964 y 1970, que coincide exactamente con el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Muestra los años, ¿verdad?, en la primera columna, y luego señala qué sindicatos se formaron en el ámbito agrícola, profesional e industrial. Si observan el primero, que es el agrícola, se van a dar cuenta que el cambio fue radical. O sea, en 1964 teníamos 24 sindicatos y 1.658 afiliados, pero hacia 1970 teníamos 488 sindicatos y 127.688 personas sindicalizadas. Si ustedes observan el resto de las cifras, en el caso de los sindicatos profesionales y de los sindicatos industriales, o sea, propio de la industria, de los obreros de la ciudad, los cambios, si bien fueron aumentando en el tiempo, nunca van a ser tan significativos ni tan drásticos como ocurrió en el mundo del campo. Por lo tanto, este nuevo actor que entró en la política, que entró en la sociedad, empezó también a disputar espacios políticos de los que antes se mantenían al margen. ¿En qué otro momento de la historia los campesinos habían sido escuchados? ¿En qué otro momento sus opiniones habían sido consideradas a la hora de tomar decisiones? Y desde ese punto de vista entonces empezó a ocurrir que si bien la ciudad, el mundo urbano, el mundo industrial, el mundo obrero y el mundo profesional ya estaba revolucionado en torno a los distintos cambios que se estaban dando, el mundo de los campesinos va a integrarse a este gran proceso de cambio generalizado. En este sentido, entonces, fíjense que va a ocurrir que la sindicalización obrera y campesina va a masificar la participación política de los sectores populares. Y esa masificación, que más personas estén organizadas, va a repercutir directamente en otra consecuencia, que es que van a demandar cada vez más, por eso creciente demanda, cada vez más soluciones y cambios más profundos de los que ya se estaban llevando a cabo. ¿Cuál es la base de esto? Entender que cuando hay una sola persona que tiene un problema, probablemente su voz no sea escuchada. Sin embargo, en la medida en que esas personas se agrupan, tienen cada vez mayor peso político y social. Y eso hace que las autoridades no puedan desconocer porque tienen un potencial de negociación que es diferente cuando están agrupados. Entonces, cuando tenemos tal nivel, como el que muestra la cifra acá, de sindicalización, esto va a empezar a presionar cada vez más a las autoridades. Y lo que le va a ocurrir a Eduardo Frei Montalva es que si bien sus intenciones, por supuesto, son buenas intenciones, no va a alcanzar a satisfacer la creciente demanda de la población porque está tan organizada y está exigiendo respuestas tan rápidas que el gobierno no va a ser capaz de satisfacerlas con la rapidez que las personas esperaban. Entonces, de esa manera, si bien en algún minuto Eduardo Frei Montalva espera ser reelecto en un siguiente periodo presidencial, la verdad es que en la práctica eso no va a ocurrir y entonces eso va a permitir que Salvador Allende sea electo porque de alguna manera para esta población organizada la izquierda revolucionaria ofrece soluciones y cambios mucho más drásticos y mucho más rápidos en relación a los que ya se venían dando. Pero esto es una consecuencia no de algo que haya hecho el gobierno de la Unidad Popular, sino de algo que se había hecho en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, que es organizar a la población en organizaciones de base o también en sindicatos y agrupaciones políticas. Entonces, si ustedes observan estas imágenes,
Vemos ahí en la imagen que está más abajo, ¿verdad? Campesinos que están participando de una concentración que se da, y al otro lado también una manifestación que es de la época del gobierno de la Unidad Popular. Dice: adelante compañero, el pueblo responderá. Y ahí ustedes ven el nivel de compromiso que empiezan a tener las personas con sus representantes políticos. Empiezan a participar, lo que es bastante inusual para nosotros en esta época, considerando los niveles de despolitización que tenemos. Pero en conjunto con esto, fíjense, tenemos las reformas estructurales por un lado. Por otro lado tenemos la masificación de las personas y de la participación de las personas en política. Y por otro lado también tenemos que, en conjunto con todo esto, también vamos a tener un fenómeno de politización. O sea, esto ya no tiene que ver necesariamente con organizarse, porque tenemos un fin común, por ejemplo, obtener una tierra, obtener mejoras salariales, sino que este conjunto de cambios se van a empezar a vincular estrechamente con la política. Y esa politización de las demandas, que se inmiscuyan los partidos políticos, las ideologías políticas en demandas que son de las organizaciones, va a empezar a producir al mismo tiempo que la sociedad comience a polarizarse. O sea, que se vaya situando cada vez más hacia dos extremos, la izquierda, la derecha, con todo lo que eso representa, estar a los dos extremos, y el centro político, representado tradicionalmente por la democracia cristiana en nuestro país, comienza paulatinamente a desaparecer. Porque entonces en una sociedad polarizada había que elegir: o eres de izquierda o eres de derecha. Y desde ese punto de vista, entonces, cuando el centro se pierde, esto se desequilibra, porque se va hacia uno de los dos extremos, ¿verdad? Cuando el golpe de Estado de 1973, por supuesto, esa balanza pesó hacia la derecha, por ejemplo. Las imágenes que vemos acá, por ejemplo, la primera que está allá, es de la toma de un fundo por parte de campesinos, que comenzó a ser cada vez más recurrente durante los gobiernos de la Unidad Popular. Y que, si ustedes lo observan con detención, es una consecuencia del proceso que se venía realizando anteriormente. Son campesinos organizados, son campesinos sindicalizados, y desde ese punto de vista tienen un poder de convocatoria y una radicalidad en la acción que es mucho más potente que en otras épocas de la historia. Tenemos acá abajo una concentración en la ciudad para apoyar el gobierno de Salvador Allende una vez que este fue electo. Y en la imagen de más arriba tenemos una concentración durante el gobierno de la Unidad Popular por parte de lo que se denominó en esta época el Frente Nacional Patria y Libertad, que era de derecha, por supuesto, de extrema derecha, como lo que sería un José Antonio Kast, por ejemplo, del siglo XXI en Chile. Y eso nos muestra cómo esto se empezó a tensionar a tal punto que no solamente las personas están discutiendo y disputando los espacios en términos políticos, que podría ser un espacio más simbólico, sino que en realidad también en la práctica el espacio físico está siendo disputado. Se está exigiendo no solamente en la televisión, no solamente a través de los medios de comunicación masivos, sino que también en la calle. Y muchas veces esto terminaba en protestas, marchas, que terminaban en los golpes, y muchas veces hasta con armas por parte de los dos lados, tanto de la izquierda como de la derecha. Y el centro político va desapareciendo paulatinamente, y cuando el centro político desaparece, la posibilidad de la negociación, del diálogo y de sentar a conversar a los dos extremos es mucho más difícil. Y como es mucho más difícil, entonces las soluciones que se proponen desde cada uno de los dos extremos son absolutamente radicales. O es la revolución total o es el golpe de Estado, en definitiva, que es la idea que comenzó a circular hacia el tercer año del gobierno de Salvador Allende. Si ustedes observan acá, por ejemplo, se van a dar cuenta que son dos portadas de periódicos en esta época que reflejan esa politización y esa polarización. Por un lado, ven, dice: Poder Popular debe armarse, ahí apoyando a Salvador Allende, pero también radicalizando el movimiento. Salvador Allende no estaba de acuerdo en esta época en que las armas, o la vía cubana, por ejemplo, la vía revolucionaria por las armas, fuera una forma de establecer el socialismo en Chile. Él estaba por la vía constitucional, iniciar las reformas al interior de la institucionalidad vigente. Pero también había grupos que se comenzaron a radicalizar también. Y desde el otro lado, por ejemplo, una portada que dice el despelote: todo Chile salió a la calle para aplaudir a Fidel y a Salvador Allende, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista de los medios de comunicación, también comenzó a irse a los extremos, y eso convulsionó la política, la sociedad y la economía. ¿Por qué repito y reitero esto tantas veces? Es porque la idea es que ustedes puedan entender que la Revolución Cubana
Y las reformas estructurales son el puntapié inicial o el punto de partida, la piedra angular, a partir de las cuales se explican todos los fenómenos de cambio, tensión y efervescencia política y social que se van a dar en los años posteriores. ¿Sí? Para que tengan una mirada más general y del mediano plazo, no detenernos en cada uno de los detalles. Bien, voy a mirar algunas de sus preguntas, a ver si podríamos responder alguna. Un marxista, dice Alberto Einstein, mira qué nombre curioso, llega al poder por elección democrática. Por supuesto, eso es lo que ocurrió, y de hecho Salvador Allende fue la primera persona en el mundo en que un marxista llegaba al poder por la vía democrática. ¿Qué ofrecían los presidentes para que la gente los apoye? Bueno, en esta época de la que estemos hablando son reformas estructurales, Ernesto. Reformas profundas que van a modificar sustancialmente las condiciones de vida de los sectores populares. Y como estos sectores populares, recordemos, cada vez participan más en política, cada vez van más a las urnas a votar, eso permite que sean electos. Porque recordemos que estos sectores populares por mucho tiempo se mantuvieron marginados de la política. Y en la medida en que siempre fueron mayoritarios, pero estaban al margen de la política. En la medida en que sigan siendo mayoritarios, pero ahora vayan a las urnas a votar, entonces su opción de voto y su opción de mundo, la forma en cómo entienden el mundo y la política, va a estar cada vez más representado en los líderes que escojan. Y eso va a llevar a la presidencia a presidentes como Eduardo Frei o Salvador Allende. ¿Qué era la nacionalización del cobre? Si yo digo chilenización, estoy diciendo que el Estado compra el 51% de las acciones para transformarse en accionista mayoritario. Pero si digo nacionalización del cobre, estoy diciendo que el Estado tiene el 100% de esas acciones, la totalidad. Por lo tanto, su explotación y exportación queda a cargo del Estado. Y esa es la diferencia entre una y otra. La pregunta dice, ¿por qué en el mundo la democracia cristiana es de corte derechista, pero acá es de centro izquierda? La democracia cristiana en general, Alberto, es de centro, porque eso lo dicen los principios básicos de su doctrina política, ¿ya? Lo que ocurre es que como centro político ocurre que tienen que estar constantemente negociando con los dos extremos. Por lo tanto, puede parecer que en algunos minutos, al negociar más con la derecha, se giren más a la derecha y en otros momentos se giren más hacia la izquierda. Te doy un ejemplo. En la época de Salvador Allende, en un primer momento, la democracia cristiana estuvo por apoyar a este gobierno. Por lo tanto, algunos señalaban, por ejemplo, desde la derecha, que la democracia cristiana en realidad no tenía nada de centro y que en realidad estaba con la izquierda. Sí, que estaban muchos de ellos decepcionados con la democracia cristiana por no ser del centro político. Sin embargo, en algún minuto, por ejemplo, hacia 1973, la democracia cristiana va a comenzar, o una parte, va a comenzar a restarle su apoyo al gobierno de Salvador Allende, y eso va a implicar que desde la izquierda, por ejemplo, dijeran que la derecha se derechizó, por así decirlo. Entonces, que se le vea desde uno u otro lado, centro derecha o centro izquierda, tiene más bien que ver con la forma en cómo negocian en términos políticos. ¿El cobre era de las empresas norteamericanas? Por supuesto que sí, Ernesto. Y es a esas empresas norteamericanas que Eduardo Frei Montalva les compra las acciones, y luego va a ser a esas mismas empresas norteamericanas que Salvador Allende les va a quitar o les va a expropiar el resto de las acciones que quedaban. Aquí es cuando el presidente Allende va a Cuba y después Fidel viene a Chile. Sí, por supuesto que sí. Una vez que Salvador Allende es electo presidente, Fidel viene de visita, como en algún minuto también Allende fue a Cuba. ¿Sí? Y eso exacerbó los ya exacerbados ánimos que existían en nuestro país como consecuencia de lo que ya les había explicado anteriormente. El cobre era de empresas norteamericanas y el programa de gobierno proponía una negociación para la propiedad. Sí. Ernesto habla de lo que en esta época se conoció como la nacionalización pactada. Eduardo Frei Montalva señaló que en algún minuto el cobre tenía que ser 100% de Chile, la explotación de cobre. Por lo tanto, pactó con estas empresas norteamericanas que una primera parte de eso, que llamó chilenización, se iba a hacer durante su gobierno, y la segunda parte, que era completar el 100% de las acciones, se iba a hacer durante un gobierno posterior. Lo que pasa es que Frei esperaba que ese gobierno posterior también fuera el propio, o sea, que se mantuviera otro periodo presidencial. Por lo tanto, es lo que denominamos la nacionalización pactada. Todos estaban de acuerdo y todos sabían que iba a ocurrir en dos etapas diferentes.
Alberto dice que en esta época la iglesia era dueña de muchas tierras. Sí, y de hecho, como la iglesia es católica y los demócratas cristianos eran católicos también, los primeros que llevaron a cabo el proceso de repartición de la tierra entre los campesinos, para dar el ejemplo, por supuesto, fueron miembros de la iglesia, ¿ya? En esta época había un cardenal, no recuerdo en este momento exactamente su nombre, pero él decía que les había costado mucho convencer a las personas de que había que entregar las tierras para repartirlas entre los campesinos, porque en esta época mucha gente, muchos propietarios, gente de derecha, señalaba que los campesinos eran unos brutos que no iban a saber cómo utilizarla. Y este cardenal les decía que cuando al ser humano se le trata como ser humano, este responde como tal. Y eso hizo desde una mirada como más cristiana, más católica, que la iglesia se comprometiera con el proceso de reforma agraria, también porque es un grupo de la población que apoya al presidente Eduardo Frei. ¿Ya? Seamos realistas, pidamos lo imposible. Sí, bonita frase, muy aplicable a esta época, aunque esa frase es de un movimiento juvenil de mayo del 68 en Europa fundamentalmente, pero aplicable absolutamente. ¿Ahora somos dueños totales del cobre? No, porque recuerda que Ernesto, durante la época de la dictadura, se produjo un proceso en que se revirtieron muchas de las decisiones que se habían tomado durante los años 60 y 70. Por lo tanto, en la actualidad, si bien el Estado tiene una participación importante en la explotación del cobre, no podríamos decir ni que es socio mayoritario, ni tampoco que es accionista completamente, ¿ya? Los capitales privados reingresaron a nuestro país en la época de la dictadura como consecuencia de la serie de privatizaciones que se llevaron a cabo en medio de la implantación del sistema neoliberal en nuestro país. ¿Y las demandas salen y se toman las calles, Alberto? No son las demandas quienes salen y se toman las calles, son las personas que tienen demandas. Por lo tanto, no solamente toman los espacios políticos tradicionales, como el Congreso, como la participación misma en los partidos políticos, sino que en realidad lo que va ocurriendo en el tiempo es que las personas salen a la calle a manifestarse. Y esto no lo veamos como algo negativo en la época. Pensemos que durante mucho tiempo hubo un grupo de la población que estuvo absolutamente marginado de la política, en que la represión siempre fue la respuesta ante las demandas de cambio social. Y cuando tienen la oportunidad, a propósito, por ejemplo, de la sindicalización campesina o, como esa, que es un muy buen ejemplo, que no es en un gobierno de izquierda necesariamente, entonces las personas se apropian de esos espacios que el mismo Estado les está concediendo. Por lo tanto, no es extraño que salgan a las calles a manifestarse. ¿A Allende lo eligen las urnas o el Congreso? Alberto, mira, lo que ocurre en esta época es que Allende obtiene la mayoría de los votos, pero no obtiene el 50% más uno de todos los votos que existen. Sacó más que su contrincante, pero eso no era el 50% más uno de los votos. Por lo tanto, en esta época lo que ocurre es que el Congreso establecía la ley, la Constitución, que cuando ocurriera este tipo de situaciones, era el Congreso quien iba a tener que ratificar a quien tuviera la más alta mayoría. Y tradicionalmente, en otros momentos de la historia, cuando había ocurrido, el Congreso siempre ratificaba a la más alta mayoría. Pero como en el contexto en el que estamos, es un contexto de alta tensión y polarización política, considerando la Guerra Fría y todo lo que expliqué anteriormente, la democracia cristiana, que era quien tenía mayoría absoluta en el Congreso, le pide a Salvador Allende para ratificarlo, siendo él la primera mayoría, no olvidemos eso, que firme un estatuto de garantías constitucionales que de alguna manera le indiquen a la derecha o a todos aquellos que están un poco desconfiados de que este asuma el poder o que sea ratificado, les asegure que siempre, más allá de todas las reformas que pueda llevar a cabo, respete en los márgenes de la institucionalidad vigente. O sea, nunca se salga de la ley, siempre respete la Constitución. Por lo tanto, no podríamos decir que el Congreso lo eligió, sino que el Congreso lo ratificó en lo que en las urnas había dicho la población que votaba, ¿sí? ¿Allende era el preferido por el pueblo? No sé si yo podría señalar eso, porque eso sería decir como que el presidente actual era el preferido del pueblo porque es presidente. Yo creo que fue el preferido por aquellos que fueron a votar por él. Es lo que podría decir. A Javiera Valentina, por supuesto que sí. Hablamos de la polarización. Sí, vamos a subir las clases. Patria y Libertad era la respuesta al MIR. Sí, de alguna manera era la respuesta al MIR, pero también era la respuesta a una serie de cambios que se están produciendo de los que ellos no se sienten parte. Y por lo tanto, se consideraba que si había un grupo de la población que se estaba armando o que se estaba revolucionando, entonces desde la contraparte, recordemos que eso se está polarizando cada vez más, también podía ocurrir. ¿Qué es marxista?
es entender la sociedad, el mundo, la economía y la vida en relación a las ideas, en cómo Marx las expresó en algún minuto en el siglo XVIII, cuando escribió El Capital con Federico Engels, en el siglo XVIII. ¿Sí? Mauro pregunta, una pregunta muy interesante. ¿Se aprovechó mucho la radio desde Alessandria hasta Allende para las campañas presidenciales? Lo dije en la clase pasada, como medio de comunicación masiva que no requiere de la palabra escrita, o sea, no necesitamos saber leer ni escribir para poder entender la radio o para escuchar la radio. Claramente se utilizó al principio con fines de entretenimiento, de información, pero con el tiempo también con fines propagandísticos, o sea, para transmitir ideas políticas y al día de hoy incluso para moldear la opinión pública. Por lo tanto, por supuesto que desde Alessandria en adelante se utilizó y fue muy efectivo. Muchos de los medios de sabotaje durante el gobierno de la Unidad Popular, llevados a cabo por la derecha y por Estados Unidos, se hicieron a través de la radio. Por lo tanto, no es menor el peso que tiene en esta época, ¿ya? Alberto dice, pero la guerra empezó antes de asumir Allende con el Mercurio. Sí, esto es algo que viene ocurriendo desde los años 60 en Chile. Por lo tanto, tenemos que entender también que El Mercurio es un periódico que tiene una línea editorial conservadora y de derecha también, históricamente lo ha sido. Entonces, en algún minuto, cuando consideraron que las reformas llevadas a cabo por Frei eran bastante más revolucionarias de lo que algunos esperaron a inicios de su gobierno, miembros de la derecha que también votaron por él para que la izquierda no llegara al poder, entonces empezaron a presionarlo también desde allí, que es desde la prensa, otro medio de comunicación masiva. Ya, Ernesto pregunta si Allende ofrecía menos pobreza. Es que tú tienes que entender que si Allende era socialista, tenía una interpretación socialista de la sociedad. Y por lo tanto, esa interpretación socialista, en otras palabras, significa que debemos dar a cada uno según su trabajo. En este sentido, apunta... no es que ofrezca menos pobreza, lo que ofrece es que la menor pobreza es una consecuencia de que hayan condiciones más justas de vida para las distintas personas que habitan al interior de un país. Y eso es bastante socialista, sí, aunque en realidad yo creo que es más de sentido común. Esta clase va a ser de ejercicios. Sí, muchas gracias, Alberto. Es el Monseñor Silva Enríquez. Muy buena acotación, porque no me acordaba de su nombre, así que gracias por eso. Un 7. Ya, les voy a... estoy súper en la hora, me estoy súper pasando del tiempo que corresponde, que es algo muy recurrente en mis clases, así que voy a leerles un ejercicio y les dejo el resto en el PowerPoint para que ustedes lo puedan revisar, ¿ya? Fíjense en esta, dice... La reforma agraria fue una de las más importantes transformaciones estructurales implementadas en Chile durante las décadas de 1960 y de 1970. ¿En cuál de los siguientes aspectos se produjo un mayor impacto debido al desarrollo de esta reforma? ¿Ya? Letra A, la tecnología aplicada a la producción agrícola. Letra B, la concentración de la propiedad latifundista. Letra C, la pobreza rural de los campesinos y trabajadores agrícolas. Letra D, la urbanización de las grandes ciudades. Y letra E, la centralización de la tierra a manos del Estado. Les dejo que los piensen, no sé si en realidad lo vamos a poder responder para que lo puedan pensar. Ernesto, tus preguntas son un poco complejas de responder simplemente. Si, de forma general, Allende protegía a los más vulnerables, yo creo que en realidad lo que tenía era ansias de justicia social, de llevar a cabo reformas que, desde la ideología que él proponía, apuntaran a un nivel mayor de igualdad entre las personas, que la riqueza no estuviera concentrada, que la tierra fuera del que la trabajara, que la propiedad privada no existiera, y desde ese punto de vista entonces desde el Estado generó una serie de reformas que a los más vulnerables o a los más pobres, podríamos decir, los había mantenido marginados de distintas decisiones políticas, como para no caer en ningún tema polémico ni ideológico. Ya, estoy viendo sus respuestas ahora. Dice letra B, letra B, letra B, letra B. Y claramente, como ya estamos en el tiempo, ¿verdad? No les doy más tiempo para pensar y es la letra B. Efectivamente, como yo les decía hace un montón de rato atrás, el objetivo fundamental de la reforma agraria en nuestro país es
evitar la concentración de la propiedad. Y por lo tanto, como en Chile estaba tan concentrada, efectivamente había que dividirla, separarla y generar nuevos propietarios. Muchos propietarios que no tuvieran tanta tierra. Recuerden que el límite en la época de Eduardo Frei es 80 hectáreas. Y desde este punto de vista, entonces, hacerla más productiva. En la medida en que cada uno, si tiene su propia tierra, la hace producir, porque de eso es de lo que vive. ¿Ya? Ya, veamos qué dicen sus comentarios. Ya, algunos dicen la E, que es la centralización de la tierra a manos del Estado. No, porque si nosotros decimos centralización, eso quiere decir que otra vez uno solo, en este caso el Estado, sería quien concentraría toda la tierra. Y si bien en la época de Salvador Allende muchas de las tierras que se expropiaron quedaron en manos del Estado, el objetivo final de eso no era que el Estado fuera un propietario, ¿sí? O que fuera el único propietario, sino que luego esa tierra desde el Estado se pudiera repartir en otros campesinos. Por lo tanto, diríamos la descentralización de la tierra. Aunque no es el concepto más adecuado, pero es la descentralización y no la concentración, que vendría a ser el antónimo o lo opuesto a lo que la reforma agraria esperaba que ocurriera. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es la B y no la E. ¿Ya? Si yo digo latifundista, fíjate, la concentración de la propiedad latifundista. Y la pregunta dice, ¿en cuál de los siguientes aspectos se produjo un impacto? Entonces, ¿impactó la concentración de la propiedad latifundista? Sí, la impactó. Para el latifundista la impactó de manera negativa, porque le expropiaron una parte de su tierra. ¿Se fijan? Por eso es, de esa manera tenemos que interpretar la pregunta. Latifundista es el dueño de la tierra y la reforma agraria ataca directamente la concentración de su propiedad. Por eso esa es la alternativa correcta. Y latifundista es el dueño de la tierra. Puede ser sinónimo terrateniente, en tiempos coloniales también le decíamos hacendado. ¿Sí? Y van a ser todos sinónimos. Por supuesto que sí, Javier, la E es un distractor. Ya, yo los voy a dejar invitados a que lean el resto de las preguntas. Me extendí un poco porque este tema en realidad lo da para eso. Y los voy a dejar invitados al próximo miércoles para la próxima clase, donde vamos a ver cómo va a culminar este proceso de tensión política y finalmente con un golpe de Estado en el año 1973. Y vamos a revisar todos los acontecimientos que ocurrieron cuando se instaura la dictadura militar en Chile. ¿Sí? Que tengan una excelente semana, que tengan una linda tarde. Los dejo nuevamente invitados a todos y a todas. Ha sido un gusto para mí leerles. Que estén muy bien y nos vemos la próxima clase.